Bien, pues comenzamos. Bueno, me presento. Soy David Márquez. Organizo las actividades del Seminario Psicoanalítico de México y bienvenidos a este espacio, Un psicoanalista en el banquillo, un lugar para el diálogo de textos psicoanalíticos en presencia del autor. El día de hoy tendremos el placer de dialogar con un psicoanalista de larga trayectoria, el doctor José Eduardo Tappan Merino. Él es licenciado, maestro y doctor en ciencias antropológicas y doctor en investigación psicoanalítica, con 30 años de ser profesor en distintas universidades del país y con más de 30 años de práctica privada. Ha impartido cursos y conferencias en diferentes universidades en México como el extranjero. Autor de 11 libros y más de 300 artículos en revistas nacionales y extranjeras. Es presidente del Colegio de Praxis Psicoanalítica de la Ciudad de México, coordinador de la red clínica Sepsis, miembro del consejo editorial de la revista Carta Psicoanalítica, también de la revista Trauma y la revista Errancias de la UNAM. Pertenece al Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Es miembro del Grupo Grita y miembro del canal Freudiano. Bien, el día de hoy vamos a poner sobre la mesa su más reciente libro titulado El inconsciente no está estructurado como un lenguaje. Pero en especial vamos a dialogar el apartado 1.2, el campo epistémico del psicoanálisis, lo que nos llevará a poner al analista en el banquillo y pensar, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Es una ciencia o pseudociencia? ¿Qué tipo de ciencia es? ¿Existe el inconsciente? Y para enriquecer aún más este diálogo, contamos con la presencia de una rigurosa comentarista. Ella es la psicoanalista Ileana Ovalle, tiene 16 años de experiencia clínica y tiene 30 años como pedagoga en diferentes instituciones educativas. Es directora de Sana Vitam en Toluca, es miembro del Colegio de Praxis Psicoanalítica, Grupo Grita y Casa Aleph. El pensamiento crítico es una de sus pasiones y objetivos al trabajar con niños y adolescentes. Y pues bienvenido, doctor Tappan. Bienvenida, Ileana. Será un enorme placer dialogar con ustedes y con cada uno de los que están presentes en la reunión. Antes de comenzar, quisiera ir poniendo sobre la mesa lo que vamos a trabajar el día de hoy. Primero les voy a platicar muy brevemente sobre el nuevo libro del doctor Tappan que se titula El inconsciente no está estructurado como un lenguaje. Este libro tan extraordinario y también necesario, el doctor Tappan recurre a la epistemología como instrumento para cuestionar críticamente la teoría del inconsciente freudiano y lacaniano. La epistemología. He ahí la palabra clave, la columna vertebral que lo sostiene. El espíritu de este libro es la idea de que no es suficiente con estudiar lo que dijeron Freud y Lacan, sino el análisis crítico de sus propuestas. Es así que el doctor Tappan toma una postura distante, lo que le permite comenzar por reconocer las críticas válidas dirigidas a los psicoanalistas dogmáticos y a la falta de rigor en algunas áreas de la teoría del inconsciente, tal como las críticas de Karl Popper. Lo siguiente que observa el doctor Tappan es que es incorrecto pensar en un tipo de inconsciente específico en Freud o Lacan, sin considerar que estos autores realizaron cambios significativos en sus propuestas a lo largo de su obra, que es necesario leer de manera muy cuidadosa y hasta minuciosa,
pues las propuestas van evolucionando a lo largo de su enseñanza. Y si bien hay grandes aciertos, también hay contradicciones, cambios y equívocos. Destaca también que el pensamiento de Lacan sobre el inconsciente no debe considerarse como una continuidad del pensamiento freudiano, sino más bien como una posición distinta que se basa en un diálogo crítico con Freud, sin seguirlo de manera dogmática. Es así que, partiendo de este análisis crítico y cuidadoso, el doctor Tapa nos lleva a hacer un recorrido por las diferentes teorías del inconsciente. Partiendo desde el inconsciente para los filósofos, luego el recorrido de Freud, el inconsciente colectivo de Jung, hasta el inconsciente para Jacques Lacan. Llegando a este punto, el doctor Tapan observa un laberinto de confusión en el que se entrelazan las teorías lingüísticas de Saussure, Peirce, Chomsky y Levi-Strauss, que si bien aportan una comprensión del inconsciente, también crea confusiones que dificultan una apreciación clara de su funcionamiento. Es por eso que en este entramado hace una distinción entre el lenguaje, la lengua y el habla. Y finalmente argumenta que las lógicas y las matemáticas pueden ofrecer un enfoque más eficaz, profundo y estructurado del funcionamiento interno del inconsciente, lo que proporciona un marco riguroso para analizar las interacciones entre los diversos lenguajes como el musical, el dramático, el de programación, el de mitos, el de ritos, el plástico, el poético, entre otros. Y para finalizar la presentación de este libro, voy a citar la epígrafe con el que comienza. Dice así el epígrafe: en general, el auténtico filósofo buscará en todo claridad, nitidez, y estará siempre empeñado en asemejarse no a un torrente turbio e impetuoso, sino más bien a un lago suizo que debido a su calma, aun siendo muy profundo, tiene una gran claridad que es precisamente lo que hace visible la profundidad. En cambio, el falso filósofo en modo alguno buscará ocultar con las palabras sus pensamientos, sino simplemente su carencia de ellos. Intentará cargar a la conciencia del lector la ininteligibilidad de su filosofía, más nacida de la confusión de su propio pensamiento. Arthur Schopenhauer. Y bien, antes de pasar a dar la palabra a nuestros invitados, quiero hacerles una atenta invitación, porque en este seminario que ustedes pueden ver en pantalla, estamos haciendo ese recorrido que ha sido muy interesante, ese recorrido por las diferentes teorías del inconsciente, hasta llegar a esta propuesta del doctor Tapan. Y bien, yo creo que más adelante el doctor Tapan nos podrá platicar un poco más acerca de este seminario. Y pues quisiera comenzar por darle la palabra a nuestra invitada especial, a Ileana Ovalle, para que nos comience por darnos sus primeros comentarios acerca de este capítulo que vamos a tratar el día de hoy. Adelante, Ileana. Hola, David, muchas gracias. Buenas noches. Qué gusto estar aquí. También muchas gracias, obviamente, a José por este libro tan provocador, como siempre, pero creo que ahora sí fue especialmente provocador, ¿no? El inconsciente no está estructurado como un lenguaje. Entonces, pues, me parece que es
aire fresco, ¿no? Para el psicoanálisis, las críticas que han habido desde Popper y muchos otros autores, tal vez Deleuze, Guattari, Mario Bunge, muchos otros, ¿no? Rustang y muchos otros, es esta pregunta, ¿no? Que hoy nos concierne, como ¿qué es el psicoanálisis? Y me parece que para ello, pues, ni siquiera Freud cerró la respuesta, ¿no? O sea, me parece que desde ahí el padre psicoanálisis nos invitó en diferentes momentos de su propuesta teórica, pues varias definiciones de lo que sería el psicoanálisis. Entonces, lo que yo quisiera conversar con el autor del libro, con José, el día de hoy, es pues qué implicaciones clínicas y teóricas podría tener, por ejemplo, el pensar el inconsciente como una construcción epistémica, más que como una entidad preexistente. Y esa pregunta me parece pertinente porque constantemente en el discurso de muchos psicoanalistas podemos escuchar cómo se habla de conceptos como sería, por ejemplo, no sé, el yo, el ello, el superyo, el nudo borromeico, todo, ¿no? El aparato psíquico, como si en realidad pudiera ser algo que ubicáramos hasta físicamente, ¿no? Pareciera como hasta una broma cuando a Freud le preguntan que si pueden nombrar una medida como los Humfreuds, pensando en que esta energía psíquica pudiera ser algo medible. Y si bien eso fue algo que se discutió, se refutó, etcétera, me parece cuando hablamos de ello, que sí ubicamos cosas que podríamos tocar cuando muchas veces son metáforas, ¿no? Y que además lo inconsciente para el psicoanálisis es algo que se define dentro de su campo epistemológico. Entonces, para mí eso sería como súper interesante escuchar un poco más, José, ¿qué implicaciones clínicas y teóricas tiene entonces el pensarlo como una construcción epistémica, más que como una entidad como tal, preexistente? Muchas gracias por tu pregunta, pero sí veo el balón a modo para que llegue yo y chute y haga gol. Muchas gracias. Pues claramente es eso. O sea, mi libro lo que muestra es que la gente habla del inconsciente o de la energía libidinal o todo eso como si fueran cositas que están ahí, ¿no? Empíricas. Y de repente no entienden que en realidad se trata de construcciones teóricas que intentan dar cuenta de fenómenos. Y en este caso, lo inconsciente de fenómenos que no son conscientes. Entonces, ya de hecho, eso entraña una paradoja, porque entonces se habla de hacer una teoría consciente para dar cuenta de algo que es inconsciente, y entonces empieza a haber los problemas. Ese inconsciente es un inconsciente susceptible de conciencia, es decir, puede ser conocido de la conciencia. Sí, entonces estamos en el inconsciente que ha estudiado la filosofía, que es un inconsciente que tiene que ver con prejuicios, que tiene que ver con idealizaciones, que tiene que ver con una serie de cosas que son inconscientes para la persona que vive, pero que gobiernan su vida, sus prejuicios, sus idealizaciones, sus fantasías. No las advierten, no las tiene claras, pero gobiernan su vida. Todos esos principios que están ahí, por ejemplo, de lo que es bonito, de lo que es feo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, que están ahí gobernando su vida sin que él lo sepa. Ese inconsciente es un inconsciente claramente susceptible de conciencia y es el inconsciente al que la filosofía le ha dedicado todas sus investigaciones y sus cosas. De ahí que para ello sea posible la autoconciencia, es decir, que uno mismo pueda advertir todos esos fenómenos inconscientes, pero que pueden devenir conscientes a partir de un escrupuloso cuidado de seguimiento de las cosas. En Freud el asunto es más complejo porque él dice que él cree que hay un inconsciente que está constituido por todo aquello que ha sido desplazado de la conciencia. Entonces no es un inconsciente en este sentido solo construido con todo esto que estamos hablando, prejuicios, idealización, todo eso. Él cree que sí, eso es un inconsciente descriptivo. Todo esto que habla de la filosofía, Freud cree en él, cree que eso está ahí y también piensa que se despliega de manera inconsciente. Pero lo que tú dices es un concepto teórico, es una forma de dar cuenta de una serie de operaciones que nosotros pensamos que actúan de manera inconsciente,
gobernando la conciencia. Él llama al inconsciente propiamente dicho aquel que se constituye por los desplazamientos o las represiones, ¿no? Ese que tiene que ver con el caso por caso, con todo aquello que es displacentero para la conciencia y que de alguna forma lo reprime. Pero claramente, como tú lo propones, es una conceptualización. O sea, no se puede pellizcar el inconsciente, no es algo que debe ser rastreado a partir de los criterios epistémicos y sobre todo también en este sentido de un inconsciente, este inconsciente del que habla Freud, también es susceptible de conciencia. El propio Freud lo dice, hacer consciente lo inconsciente, y parte del trabajo analítico es todo aquello que ha sido desplazado o reprimido de la conciencia continúa perturbando la conciencia. Entonces, lo que se trataría mucho del proceso analítico es en hacer consciente eso para que pierda su papel perturbador. Pero eso es el inconsciente, no, esa es una forma de conceptualizar esta serie de operaciones, principios que no entendemos y entonces construimos eso, como podrías construir el concepto de hoyo negro. O sea, el hoyo negro, que hay un hoyo negro, no, es una conceptualización que está ahí, la energía libidinal, si le pongo un cable saca chispas, no, es como dice Lacan, es una petición de principios para generar una serie de procesos de pensamiento, para entender una serie de fenómenos. O sea, porque algo que en un momento era importante deja de ser importante, eso mismo. Entonces, la teoría libidinal nos ayuda a entender que hay montos de afecto que se colocan en un asunto y se pierden y se ganan. También nos ayuda a entender por qué una arañita chiquita puede despertar todo el terror porque se le agrega toda esa serie de cuestiones, ¿no? Entonces, son criterios, son conceptos, entonces no hay que perder de vista eso, en donde son conjeturas, hipótesis, propuestas, de la misma manera que trabaja la astrofísica, ¿no? O sea, la energía, ¿qué es energía? Es una conceptualización. Energía no es electricidad, energía es cinética o potencial, o sea, son conceptos, ¿no? La electricidad, o puede haber, si yo estoy frotándome las manos, estoy generando energía por el sentido de la fricción, pero es otra cosa, son conceptos. Masa por el cuadrado de la aceleración, ¿qué es eso? Son conceptos. Lo mismo que inconsciente, yo, ello, superyo. El ello que está ahí es algo que está ahí, no. Es una conceptualización que pretende dar cuenta de una serie de fenómenos que gracias a esa conceptualización se pueden vislumbrar. Si eso es, digamos así, pero si ampliamos las conceptualizaciones, quizá el universo de posibilidades que tenemos en nuestra conceptualización va a ser mayor, ¿no? Que está como en checklist diciendo, Freud plantea, encuentro, ¿tá? Entonces siempre estoy ahí como en checklist y entonces no estoy de verdad metido en una línea epistémica, sino totalmente religiosa, ¿no? Y la trampa yo creo estaría como en ni siquiera ubicar en qué momento de la propuesta de ambos autores podríamos estarnos situando, ¿no? O sea, qué es lo que está diciendo Freud, en qué momento, ¿no? Acerca de diferentes cosas. Esto del inconsciente como desplazado, eso tiene implicaciones, yo creo, inclusive en el objetivo de cura, ¿no? En el objetivo que puede ir teniendo Freud en diferentes momentos. Y entonces podemos hacer un Frankenstein tremendo. Eso es a lo que creo que podemos arriesgarnos los analistas si no hacemos esta lectura como rigurosa, ¿no? Por ejemplo, uno de los críticos, por supuesto, más destacados de Freud sí sería Karl Popper, ¿no? Porque en su libro Conjeturas y Refutaciones hace un trabajo extraordinario y muy profundo. De hecho, en Construcciones en Análisis, justo al iniciar ese trabajo, Freud inclusive agradece, aunque no da el nombre de Popper, es evidente que se está refiriendo a Popper cuando le agradece, que en un momento en el que el psicoanálisis no era algo como tan tomado en cuenta, un crítico de su talla le dé un estatuto de importancia, ¿no? Y entonces crea que es importante discutir acerca de lo que el psicoanálisis es o no es y de sus alcances y qué tipo de ciencia es. Si para Popper es una pseudociencia y él hace todo un análisis del por qué le parece una pseudociencia, no solamente dice eso, ¿no? También dice
cosas que me parece que son favorables acerca de la teoría freudiana. Sin embargo, Freud creo que ahí no alcanza del todo como a asumir un poco la crítica, porque sí se defiende, ¿no? Dice, pese a que estoy agradecido de que Popper voltee a ver mi trabajo, o este investigador, este crítico, voltee a ver mi trabajo, no le concedo razón. O sea, y entonces en Construcciones en Análisis, me parece que Freud, al defenderse, lo hace desde mi punto de vista terriblemente, ¿no? Si bien me gusta mucho la obra de Freud, soy una lectora asidua de Freud, no puedo dejar de ver, al menos para mí es uno de los peores trabajos que hace Freud, porque regresa a momentos muy tempranos, retoma esta idea de que lo que hace falta son como, yo me imagino una tela, ¿no? Y entonces está haciendo como, lo veo remendando agujeros de la tela porque le faltan partes al recuerdo, a la memoria del paciente. Entonces dice, bueno, ¿por qué no construimos aquí un parchecito que lo haga sentirse más cómodo y que no le falte parte de esta historia? Ahí yo me pondría a pensar, por ejemplo, entonces Freud está hablando de una realidad empírica o de una realidad subjetiva. O sea, me confunde Freud en ese momento, ¿no? Porque hablamos de un texto de 1937. Ese es el tema, pero por eso es esto que tú estás planteando. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que se nos olvida es que Freud es un tipo que está construyendo una propuesta. Entonces lo hace como cualquier persona que construye una propuesta. Entonces tiene que haber contradicciones, tiene que haber saltos, tiene que haber cosas geniales y tiene que haber también grandes torpezas. O sea, es imposible que haya un pensador que no se haya equivocado a lo largo de toda su vida haciendo una obra tan extensa. O sea, ahí llena de contradicciones. Entonces, como tú lo dices, ahí también estoy de acuerdo contigo que en Construcciones en Análisis, pero ahí también es paradojal, porque también, fíjate, ahí me parece claramente que la idea de Construcciones en el Análisis se sostiene el principio de la transferencia, en donde el paciente, de manera paciente y sometida y subyugado, debe aceptar las construcciones que haga su analista. Y si no lo acepta, es porque se está defendiendo. O sea, el analista no se equivoca. Entonces, la transferencia se convierte en un sistema de poder en el que el paciente, de manera paciente y de manera sometida, tiene que aceptar esas construcciones, esas interpretaciones y esos análisis que hace el analista, y es ahí donde epistemológicamente podemos ver que el psicoanálisis no tiene por qué seguir esos derroteros. O sea, eso es lo que se ha hecho, pero no necesario, pero tenemos herramientas para salirnos de ahí, y es precisamente los que se quedan ahí los que hacen la gran crítica epistemológica. Por eso yo estoy de acuerdo con la crítica de Popper, de todos los críticos al psicoanálisis, estoy de acuerdo con ellos. Si ellos lo que critican del psicoanálisis es verdaderamente algo criticable de muchas prácticas llamadas psicoanalíticas, que son heteronormativas, que son toda una serie de cosas. Sí y solo sí, el que analiza y el que interpreta y el construye es el analista. Por eso el cambio epistémico es fuerte, el cambio relevante, la revolución en esto, es que el que analice sea el que paga la sesión. Si es así, entonces toda esta serie de prejuicios que pueden estar subsumidos en la interpretación del analista, en estos cánones que a veces teóricos se mete el analista, donde el Edipo lo gobierna y entonces está metiendo con todo este tipo de cosas. Pero aquí hay un tema que tú conoces y que creo que has seguido, que me parece profundamente iatrogénico, que es, por ejemplo, esta manera de pensar estos códigos simbólicos como si fueran universales. Y entonces lo que hace el analista dice que es análisis, pero es un exégesis. Es un trabajo de estar develando cosas que están ahí. Y entonces Klein se atreve a decir que los juegos de los niños son como sueños. Y entonces eso le permite a Klein intervenir en los juegos de los niños y ver falos donde hay trenes, y ver madres donde hay estacionamientos, y ver, o sea, toda la conflictiva edípica como si necesariamente el juego lo estuviera representando. Y ahí me parece sinceramente que quien se está espejeando es Klein, y todos aquellos
que no se permitir que el niño pueda de alguna, lo digo porque es una experiencia enorme en esto, entonces parece, y por eso digo, la palabra me parece iatrogénico, me parece que hace daño ese tipo de trabajo. Sin duda, y es que estamos hablando, por ejemplo, en esta parte de la exégesis o la hermenéutica tendríamos que ver a un Freud de 1900, ¿no? O 1899 con la interpretación de los sueños, que es lo que retoma Melanie Klein para hacer ese tipo de interpretaciones. Sin embargo, pues se ve en la clínica actual o en la praxis actual, ¿no? De muchos colegas cuando se presenta un caso clínico y hablamos de esta cuestión como si fueran unos, tú les llamas, me parece la palabra que has usado muchas veces, como unos aurigas, ¿no? O sea, el psicoanalista que tiene superpoderes y que entonces puede intuir lo que hay ahí. Justamente con el trabajo con niños, me parece que habría que tener como este cuidado con la infancia, ¿no? En el mundo simbólico del niño hay muchas cosas que aún faltan. Entonces, no podríamos como superponer una teoría tan compleja como la psicoanalítica, una manera de leer, ¿no? La subjetividad, los fenómenos del alma, etcétera, el comportamiento inclusive del niño, pensándolos desde ahí, porque tal vez el niño desconoce muchas de esas cosas. O sea, ahí con lo que mencionas, esto que hace Melanie Klein, pues habría que ver también qué conocimiento tiene el niño a la edad que tiene, y ese niño en particular, por ejemplo, inclusive de cómo nacen o se hacen los bebés, o la relación, cómo es la relación del padre con esa madre, si en realidad existe todo eso o solamente estamos viendo lo que queremos ver. Pero eso nos lleva, por ejemplo, a una de las críticas que tú mencionas, que es la parte, la crítica se hace de la tautología psicoanalítica, que se puede como autocomprobar, ¿no? O sea, si yo ya tengo un marco teórico de referencia que no lo estoy viendo como con un rigor, lo que voy a hacer es que tal vez lo clínico me va a cuadrar, ¿no? O sea, esto es así por tal cosa. Y me lleva a pensar en la intervención que tiene Freud del caso Dora. A mí, la verdad es que estos casos que Freud nos presenta con esta profundidad y en este estilo literario tan hermoso al redactarlos como tan puntuales, también creo que Freud nos permite ver quizá algunos de sus grandes tropiezos, ¿no? En esta construcción de su propuesta, que lo hace padrísimo para poder dialogar con él. Y cuando hace la interpretación a Dora de seguramente pues está enamorada, ¿no? Del señor K o algo así, es como quizá para Freud el señor K era un buen partido, no sé si para Dora, ¿no? Yo me pongo a pensar en un adolescente que llega este señor que ni siquiera le gusta y la sorprende, pero no que necesariamente para Dora eso sea, claro, me gusta el señor K, ¿no? Es eso, pero eso lo veo con otros colegas. Esta parte donde Freud lo dice, o sea, ella recibe el abrazo del señor K cuando es joven, creo que tenía 16, 14 años, una cosa así. Creo que 14. 14, y entonces lo que Freud supone es que cuando ella siente el abrazo, ella debió haber sentido la erección del señor K, y que entonces el rechazo a ese sentimiento de la erección mostraba claramente la histeria de ella. Entonces es esta parte de que va a la casa de cosas y les pone su nombre y sus temas, y me parece como habría que ver si sí había una erección, porque quizás sí había una erección, pero a lo mejor el señor K yo no lo conozco, pero a lo mejor era panzón, y entonces no había manera que ella se pudiera advertir con el abrazo que tenía una erección. Segundo, si era alemán o austriaco y comía salchichas, a lo mejor olía a salchichas y a cerveza. Entonces, ese tipo de cuestiones, como de hacer todas estas ecuaciones rápidas, en donde todo cobra sentido, porque cabe y legitima la propuesta teórica, sin interrogar verdaderamente lo que ahí está aconteciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece, lo que tú estás planteando, o sea, eso es lo que es peligroso, porque entonces el tema del psicoanálisis siempre es un sentido tautológico, ¿no? O sea, siempre en la clínica estarás encontrando aquello que teóricamente constituye tu canon de interpretación, y entonces tu canon es pobre porque la condición humana es muy compleja. Entonces, si el Edipo es parte del filtro y las condiciones de operación para tu canon, pues son pobres. Pero David, tienes la mano levantada.
relacionado con esto que estamos dialogando, quisiera citar uno de los primeros párrafos de este apartado que dice: siguiendo esta línea, encontramos la crítica de Karl Popper en su libro Conjeturas y Refutaciones, donde muestra que debido a la falta de criterios de falsabilidad, tanto el marxismo, el psicoanálisis freudiano como el adleriano podrían ser considerados pseudociencias. Y aquí usted hace una pregunta relacionada con, ahora sí, con lo que nos convoca, ¿no? Y con lo que estamos dialogando. La pregunta que hace ¿es el psicoanálisis una pseudociencia? Me gustaría poner por el momento esta pregunta sobre la mesa. Mira, yo me iría con Marcuse, uno de los padres de la escuela de Frankfurt. Lo que propone él es que la ciencia no piensa. Después le preguntaron a Einstein, ¿qué hace la física? Y Einstein dice, no oigas lo que te dicen los físicos, fíjate en lo que hacen. Entonces, a veces la idea de pensar que algo es ciencia tiene que ver con un asunto de un estatuto de legitimación. Como que si es científico es legítimo y si no es científico no es legítimo. Y entonces, de repente, lo científico, hay mucho de lo que se llama científico que pretendidamente es científico y que no es científico. Por ejemplo, la historia científica se puede demostrar, las interpretaciones, las construcciones. Las matemáticas son un lenguaje, no son un objeto científico, son un lenguaje que permite estudiar la ciencia y permite estudiar muchas otras cosas. La filosofía es una ciencia, ¿no? Y pierde su estatuto de legitimidad por no ser una ciencia, ¿no? La condición humana que nos pueda ayudar a advertir la filosofía es menos poderosa que, por ejemplo, estudios que hace la psicología, de decir una familia disfuncional con un padre ausente. Cuando dices ese objeto de familia disfuncional con un padre ausente, no existe. Perdón, pero dicen que es científico. Entonces hay que revisar mucho, David, aquello que se concibe como científico, y desde lo científico hay un estatuto de hegemonía que dicen que entonces hay las pseudociencias, aquellas que no se comportan como deberían comportarse la ciencia. La medicina, por ejemplo, David, se usaba, por ejemplo, ácido acetil salicílico para quitar el dolor de cabeza sin entender cómo funcionaba. La quina para la fiebre amarilla, el árbol de la quina, se usaba sin saber cómo operaba. Todo el asunto de la microdosis de la homeopatía, para la ciencia, llamada ciencia dura, es pura basura que no funciona. Sin embargo, hay ciertas cosas que han demostrado su eficacia. Entonces, me parece, David, que hay un asunto de hegemonía, de clasificar, por ejemplo. Ese es el tema que me parece. La crítica que yo le hago a Bunge es que es esta parte de decir, mi querido filósofo, que respeto, pero, o sea, ¿tú te crees con la autoridad suficiente como para decir si algo es pseudocientífico o no es científico? O sea, lo que es claro es que es verdad que para Popper el psicoanálisis no es científico, es una pseudociencia. Y tiene razón, bajo los parámetros de Popper. La cosa es que para mí eso no es relevante, que lo que opine Popper. O sea, como que dice Popper, pues sí, y estoy de acuerdo con tu crítica, y estoy de acuerdo en que no hay falsación. Creo que el psicoanálisis podría incluir la falsación, sí, creo que podría hacerlo. Pero lo que tú observas de la práctica psicoanalítica en Freud y en Adler muestra que la falsación no es posible. Estoy de acuerdo contigo. Critico a Freud y critico a Adler por no aceptar los mecanismos de falsación, lo que estaba diciendo Liliana en el texto de Construcciones en Análisis. Pero entonces decir ahí, el psicoanálisis debe ser científico, no. Es una pseudociencia, para poco sí. Y la crítica que estamos haciendo es decir, pues sí, creo que podría ser algo mejor, sí. Pero, por ejemplo, la poesía, la literatura. Si tú quieres una viñeta clínica, quieres ver sobre la ludopatía,
Yo te propongo que leas El jugador de Dostoyevsky. Si lees El jugador de Dostoyevsky o quieres ver los celos, el juego de pasiones que se juegan entre hermanos y un padre cuando entra una mujer guapa y cómo se tropiezan ellos con toda su subjetividad, lee Los hermanos Karamazov. Si de repente quieres ver cómo un tipo empieza con una crisis obsesiva en donde tiene una cuestión de estar reduciendo todo a partir de un acting y cómo eso lo va convirtiendo en toda una serie de cosas que casi lo obligan a suicidarse, lee Crimen y Castigo. Entonces, esa es la parte que Bunge no ve y que los psicoanalistas sí. Que en los hombros de los gigantes, los literatos, podemos ver muchas más cosas de la condición humana que una viñeta clínica de un psicólogo. O sea, pero Dostoyevsky, Thomas Mann, Tolstoy, Chekhov, híjole, son gigantes. Y los enanitos que estarían ahí haciendo, y si nos subimos a sus hombros vemos más hondo, más profundo, que si vemos una viñeta clínica que puede haber sido construido con todos los parámetros científicos, pero se le cuela lo que se pierde ahí, en toda esta dimensión de la llamada o pretendida ciencia, es la condición humana. Por ejemplo, pero hablemos del amor, por ejemplo, el amor. Ok, ¿qué ciencia puede dar cuenta del amor? La neurología puede darte todo un estudio sobre los fenómenos bioquímicos que están a nivel cerebral. Claro que sí, la dopamina y la serotonina, eso determina qué tan enamorado estás. Exacto. ¿Cuánto lo sientes? Exacto, pero entonces tú dices, a ver, ¿tú crees que amaba lo mismo Platón que usted, doctor? ¿Usted cree que la gente de la India haga su apuesta en el amor igual que usted? O sea, ¿la subjetividad humana es un efecto de lo cerebral? No. Entonces es ahí, David, donde digamos, esta crítica que se hace al psicoanálisis como pseudociencia tendría que ayudarnos a construir una serie de cuestiones, a generar una serie de argumentaciones para hacer un psicoanálisis mucho más rico y sólido y crítico, pero no creo que sea relevante si o sea, para el psicoanálisis si es ciencia o no lo es. Ileana, perdón. Bueno, yo creo que aquí es eso, ¿no? Que de pronto las preguntas también son un poquito tramposas, a veces inclusive en la crítica, porque yo pondría en el centro también cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis, ¿no? Y pensar cómo si Freud hablaba, por ejemplo, que a nosotros los psicoanalistas nos interesan los detritos de información, será su palabra, ¿no? Detritos de información, es decir, como estas cuestiones finas, finísimas, pequeñitas, que son desechadas por otras escuelas de pensamiento en ese momento, desde la medicina o la psicología. Si lo pensamos así, no había un campo de estudio, por ejemplo, para los sueños, o los lapsus, o todo este tipo de cosas de las cuales el psicoanálisis sí se encarga. Por ello, ahorita que hablabas un poquito de la parte de la literatura, la poesía, inclusive el arte, la música, podríamos poner ahí muchísimos campos en los cuales evidentemente vemos un despliegue de la subjetividad humana, y justamente por eso los clásicos son los clásicos, ¿no? Porque si hablamos del amor, no necesariamente tenemos que hablar del amor hoy, el amor en nuestros tiempos, de los síntomas en nuestros tiempos, sino la condición humana también hay cuestiones que son estructurales, fundantes. Yo creo que, por ejemplo, un poco Freud en muchos momentos quiere también sostenerse de la parte filogenética, ¿no? Cuando vemos en su propuesta la palabra primordial, ¿no? Primordial en Freud nos lleva a pensar en algo que es filogenético. Es decir, que ahora sí que no estamos hablando nada más del caso por caso, sino que hay cuestiones que sí son estructurales, y entonces de eso quiere dar cuenta, y el campo que está estudiando el psicoanálisis entonces es un campo tremendamente complejo, y Freud nos invita a eso, a preguntarnos acerca de algo que es complejo, que no tiene una sola respuesta, y me parece que después cuando Lacan retoma a Freud, y se apoya de otros grandotes, como sería, por ejemplo, Lévi-Strauss, que tú en tus libros nos haces como recorrido también con tu
pues con todo tu conocimiento de antropología y la antropología estructural, por supuesto, y como un lector ávido de Lévi-Strauss, alcanzas a ver otras cosas, ¿no? En los textos lacanianos de cómo él se está apoyando también, aunque sí lo expresa, lo dice expresamente Lacan, alcanzas a ver por qué se van a ver o voltean a ver, por ejemplo, los mitos. No es porque sea algo viejísimo, sino porque nos habla de condiciones humanas, subjetivantes, estructurantes, de lógicas que subyacen, mucho más allá de poder pensarlo que si en 1900 o en 1700 o si tiene vigencia o en el 2025 o post pandemia. O sea, eso también me parece que es importante, porque el hecho de que el psicoanálisis no sea una ciencia dura no quiere decir que no tenga un rigor. Sí hay un rigor y sí es interesante y sí es importante ver cuáles son los fundamentos que tendrían que orientar una praxis psicoanalítica que la haga diferente a otras propuestas como sea lo cognitivo-conductual o la psiquiatría, no sé, otras propuestas. David. Sí, no sé si quiera comentar algo acerca de lo que nos dice Ileana. Pues que estoy de acuerdo con ella. O sea, es que precisamente ese es el tema. O sea, si la subjetividad humana fuera reductible a a un asunto que concerniera a lo que llamamos ciencia, ojo, lo que llamamos ciencia, porque estamos hablando que es un asunto de consensuar cosas. Estaríamos hablando de ingeniería psicológica. Estaríamos hablando de que no hay subjetividad humana. Estaríamos hablando de que la condición humana es como, o sea, se puede retratar en todas las circunstancias. Y el psicoanálisis lo que subraya es el caso por caso. Nadie ama de la misma manera. Aunque en el cerebro estén interviniendo una serie digamos, de principios semejantes, de toda una serie de procesos bioquímicos semejantes, la subjetividad es diferente y además cambia de época en época, de país en país, de circunstancias en circunstancias, de lo que puede permitirse una moral, de lo que no puede permitirse. O sea, ese es el tema, David, que creo que el psicoanálisis no cabe, pero lo que dice Ileana me parece esencial. No cabe bajo el registro de una ciencia, pero eso no le hace perder ni rigor ni legitimidad. Lo que nos hace es cuestionar las cajitas que nosotros usamos, los sistemas de clasificación, para decir esto es ciencia, esto no es ciencia, ¿no? Habla más, creo eso, de una perspectiva sesgada. Por eso te decía de la filosofía de ciertos filósofos que critican el psicoanálisis, y los criterios que usan son esta cuestión, es que no es científico, no se puede comprobar. Y tú dices, sí, la historia sí, la antropología sí, la filosofía sí. O sea, ¿no? Yo quisiera hacer una observación, doctor Ileana, acerca de la crítica de Karl Popper, ¿no? O sea, en este trabajo observa cómo tanto en aquel entonces, que tanto el psicoanálisis freudiano como el psicoanálisis adleriano tratan de encajar el caso dentro de sus teorías. Lo que se refiere es de cómo es una pseudociencia en el sentido de que hace encajar el caso en la teoría. Pero podemos preguntarnos también si en el caso de la psiquiatría y de la psicología clínica, por ejemplo, se trabajan con diagnósticos, con manuales diagnósticos. Y no es también una práctica donde se hace encajar el caso dentro de un diagnóstico y si pensamos en la experiencia realmente, no siempre se puede coincidir un caso con dentro de tantos series de psicopatologías que se observan, ¿no? En el DSM o en el CIES. ¿Qué piensan? ¿No creen que es algo parecido a lo que observa Popper? Brownstein tiene 2 libros que hablan exactamente de lo que tú criticas. Uno se llama Clasificar en Psiquiatría
y el otro se llama Psicología, Ideología y Ciencia. Lo que propone Brownstein es lo que tú estás diciendo, o sea, que es un criterio. Quiero decirte que hay psiquiatras que incluso han dicho que la psiquiatría se ha convertido en algo muy próximo a la ornitología, porque en realidad un ornitólogo está con sus binoculares viendo a la distancia y dice, tiene pecho rojo, y entonces abre su catálogo, pecho rojo, y ve, tiene patas verdes, y entonces está buscando su catálogo, pecho rojo, patas verdes. Y entonces, o sea, que de alguna forma está, todo el sistema diagnóstico está haciendo precisamente, pues una tautología con el sentido de lo que está ahí registrado, el sistema de clasificación. Entonces, claro que sí, pero lo importante aquí, lo que sí es importante señalar, que sí es crítico esta parte de trabajar así. O sea, que trabajen los psicólogos así, chafa. Que trabajen los psiquiatras así, chafa. Que trabajen los psicoanalistas así, chafa. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Hay una posibilidad de no trabajar así? Sí. Entonces, ¿cuál es? Precisamente que no sea el ornitólogo, es salirnos de los sistemas de clasificación o de los sistemas de canon interpretativo que tienen los psicoanalistas para interpretar ellos, para analizar ellos, para construir ellos. Lo que está hablando Iliana de las huellas némicas se llaman construcciones del análisis. Es lo que hizo Freud, por ejemplo, cuando le dijo en el hombre de los lobos, tú viste a tu mamá en un coito a terva. Y entonces sí, eso nunca lo habló el hombre de los lobos, es una hipótesis que lanza Freud y que le casa bien al hombre de los lobos. Le casa bien por la transferencia que tiene con Freud y porque lo que está buscando es sentido. Pero eso le ayudó en su proceso analítico, tan no fue así. Freud lo veía todo el tiempo, que después de que estuvo con Freud, estuvo también muchos años con otras psicoanalistas, y después estuvo el pobre hombre vendiendo imágenes del hombre de los lobos, porque era lo que vendía en la sociedad psicoanalítica. Freud pidió que se le siguiera pagando, porque no advirtió Freud que era no un neurótico obsesivo, sino un psicótico. Entonces, en este tipo de cosas, David, el tema es que se puede trabajar de otra manera. Entonces, esas críticas a esas maneras de desarrollar el psicoanálisis, sí hay que criticarlas. Y si hay un psiquiatra, hay que criticarlo. Si es un psicólogo, hay que criticarlo. Y si es un sociólogo, hay que criticarlo. Y si es lo que sea, hay que criticarlo, porque eso es tautológico. Pero se puede trabajar de otra manera dentro de lo que es una práctica analítica. Iliana, perdón. Yo me apoyaría un poco ahí en una frase que me gusta mucho de Foucault. El sujeto no preexiste al discurso, es producido por él. Entonces, justo por eso me parece que sería tremendamente delicado el no pensar el peso que puede tener para alguien, a un analizante, por ejemplo, justamente por el fenómeno de la transferencia. O sea, el peso que eso tiene, lo que, por ejemplo, también vemos cuando hay una bata blanca, ¿no? Cuando tú vas al médico, yo he tenido analizantes que me comentan, vienen con un miedo tremendo, porque de ellos narrar ciertos síntomas por ejemplo, al cardiólogo, ¿no? O al neurólogo. Yo creo que tienes un tumor en el cerebro, sin haber hecho las pruebas pertinentes para poder saber si en realidad eso es lo que puede tener o no tener. ¿Qué pasa con eso? Que como yo le estoy otorgando un poder a ese médico, que la bata blanca me significa algo, que me lo recomendaron tal y tal persona, que estudió y que supuestamente sabe de aquello que a mí me pasa, porque así llegan los analizantes. O sea, ellos llegan con nosotros porque piensan que tenemos algo, un saber acerca de su sufrimiento. Entonces, si no tenemos cuidado de ello, lo que hacemos, como decía Foucault, será producir. O sea, producir como hasta lo que Freud proponía en su momento como una, ¿cómo le llamaba? Neurosis de transferencia. De transferencia, ¿no? Y entonces justamente yo no sé si en esa neurosis de transferencia estamos haciendo algo iatrogénico, como podría ser con Sergei, ¿no? El hombre de los lobos. O sea, sí me parece que acabó siendo Freud inclusive su benefactor. Sí, pero lo que es importante, David, es que sí hay que aceptar las críticas al psicoanálisis y saber qué hacemos con ellas y darnos cuenta que el psicoanálisis, digamos, estas críticas que establecen los críticos, a mí me parece
que son muy ricas y las tomamos los psicoanalistas y las discutimos y encontramos argumentos y encontramos formas, pero no solo deslegitimarlas, me explico, es que hay esa tradición de deslegitimar a los críticos del psicoanálisis en general por eso, y también una crítica a las formas de oscurecer los diálogos psicoanalíticos con jerga lacaniana, jerga freudiana, jerga kleiniana, por una serie de cosas en donde lo convierte en una cosa inaccesible y entonces casi lo hace impenetrable al diálogo con otras disciplinas. O sea, casi es una cuestión ahí como totalmente de hermandad, en donde pues para oír a un psicoanalista necesitas estar dentro de su jerga, dentro de sus cosas, y no puedes como generar condiciones de discusión con él. Se dice mucho que la astrofísica se genera de la misma manera, y no es cierto. En la física cuántica se proponen muchas propuestas, muchas de ellas pueden sentir que están jaladas de los pelos, pero todos dan argumentos. Todos dan argumentos de por qué piensan lo que piensan, todo eso, y se debate eso. Entonces, que se vea que se puede. Yo creo que podríamos pasar a la pregunta, ahora sí, ya que nos preguntamos si el psicoanálisis es una pseudociencia, podemos preguntarnos ¿qué es el psicoanálisis? ¿Cómo lo podremos definir? ¿Qué es el psicoanálisis? Mira, entonces una cosa, Abraham Stein lo dice en una conferencia en Colombia, dice, lo que a nosotros nos interesa es la subjetividad, las diferentes formas de estar en el mundo, los tropiezos que tenemos para estas formas de estar en el mundo, la manera en que vemos y por qué vemos lo que vemos, ¿no? Eso es lo que nos interesa. A veces estamos llenos de identificaciones, a veces estamos llenos de idealizaciones, a veces estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de un conjunto de cosas que van determinando la manera en que estamos viviendo la vida y no nos estamos dando la oportunidad de poderla vivir de otra manera. Entonces, de hecho, toda la crítica de Lacan, desde el 47, incluso un poquito antes, 46, es alrededor de eso, ¿no? O sea, lo que se está diciendo es el moi y el je. Esta forma de estar en el mundo, esta forma de estar en el mundo como en automático, ¿no? Como personaje de una novela que nos inventamos y estar corrigiendo ese personaje. ¿Me están escuchando bien? Porque hoy veo... ¿Sí o no? Está abierto otro micrófono por ahí y sí se hace como sonidos ahí. Sí, se escucha bien, doctor. Eso, entonces creo que estamos hablando de subjetividad y la manera. Entonces, lo que propone el psicoanálisis a partir de eso es el je, o sea, el sujeto. Y el sujeto, como decía Ileana, no es como el sujeto del que está dando cuenta Foucault, solo está en su despliegue, y su despliegue es en su existencia. Entonces, eso es precisamente lo que nos interesa a nosotros. Ese trabajo de generar las condiciones de posibilidad. La dirección de la cura viene de curaduría, de reorganización subjetiva, como la curación de una exposición de pintura, que no es salubrista, no estás quitando la infección de nada, ni lo estamos haciendo más sano. Es una reorganización de los cuadros, eso es una cura. ¿Qué cuadro va primero? ¿Qué cuadro? Entonces, un trabajo analítico es una reorganización subjetiva de toda esa serie de cuestiones para permitirnos vivir de una manera, otra vez apareciendo el concepto lacaniano, alrededor de la verdad del deseo, que es la ética que intenta proponer el psicoanálisis, para no seguir tropezándonos con nuestro imaginario, nuestras fantasías, nuestros engaños y todo eso. Pero a ver, me gustaría escucharte, Ileana. Pues a mí me parece que es eso, es una praxis, ¿no? Que está justamente orientada a la escucha del sujeto con, evidentemente, un cuadro epistemológico, también una teoría que lo orienta,
¿no? Sobre todo como un objetivo. Por ejemplo, lo que Lacan mencionaba en cuanto a la ética que nos concierne, por ejemplo, a los psicoanalistas, que sería la ética del deseo, que lo que se busca en ese espacio, ¿no? En ese dispositivo analítico, pues es justamente que exista la posibilidad de que el analizante se pueda escuchar, no obturar ese análisis con nuestras intervenciones muchas veces innecesarias. No quiere decir que te quedas callado, quiere decir que el que está interpretando y analizando es el que paga la sesión, como bien lo has dicho muchas veces. Entonces, ¿qué sería el psicoanálisis? Para mí, el psicoanálisis es justamente una praxis que yo lo pondría así, despatologiza, ¿no? Ponía un poco en mi currículum que imparto la materia o un diplomado de titulación que es de psicopatología infantil. Y yo me preguntaría entonces qué no es psicopatológico, pero pensado con una connotación negativa. Entonces a mí me parece que es una praxis que asume que lo humano, lo subjetivo, es necesariamente algo desnaturalizado, que podemos hablar de patos, pero patos desde la pasión, desde el afecto que nos afecta, que tenemos que pensar el caso por caso y que tenemos que entrar sabiendo que de ese analizante no sabemos prácticamente nada y que en realidad lo que tendremos que hacer es pues acercar la posibilidad de que se pueda escuchar. Y algo que me gustaba mucho que sí decía Freud, con lo cual coincido, es que será pasar de un sufrimiento neurótico, es decir, un sufrimiento excesivo, que es lo que él decía, a un infortunio corriente, un infortunio cotidiano, era la palabra que él usaba, pensando en que obviamente el malestar es parte de la vida. A mí me gusta, o yo decidí quedarme en esta propuesta del psicoanálisis, porque asume que el malestar, que todas estas cuestiones contradictorias que están al mismo tiempo que confluyen, son parte de nuestra subjetividad. Y entonces no estamos pensando en erradicarlas, estamos pensando en escucharlas, en darles un espacio, en darles lectura, ¿no? Y que entonces eso evidentemente sí es, pues posibilita un cambio de posición subjetiva del que está analizando. Eso es importante porque eso lo diferencia, David, de la psicoterapia, de lo que sería como sería pintura, sería un cambio puramente cosmético. Es un cambio de posición subjetiva, eso es lo que es importante. O sea, que puedas vivir tu vida de una manera distinta como lo habías estado haciendo. A propósito de la psicopatología que se está mencionando, hay una frase de Hipócrates que dice: no hay enfermedades, hay enfermos, dice. Y ya aquí Hipócrates está observando, el padre de la medicina, que la enfermedad no solamente es algo que se puede objetivar, sino que también hay sujeto en la enfermedad cuando dice: no hay enfermedades, hay enfermos. O sea que está tomando en cuenta la singularidad, que es lo que la medicina, la psiquiatría, la psicología clínica es lo que precisamente, por así decirlo, rechaza la subjetividad, y que el psicoanálisis eso con lo que la ciencia rechaza, es lo que el psicoanálisis toma, es lo que se interesa, es lo que rescata la singularidad, la subjetividad. Pero me gustaría, David, ya que vamos a cerrar con una frase de Schopenhauer que dice, mira, te la voy a leer. Bajo el velo de una incomprensible confusión, las cosas le fueron bien y la extravagancia hizo fortuna, pues los necios admiran y aman sobre todo lo que disciernen oculto bajo palabras embrolladas. Envalentonados por tales ejemplos, casi todos los más mezquinos escritorcillos se esforzarán desde ese momento
por escribir con afectada oscuridad a fin de que pareciese que ninguna palabra era capaz de expresar sus elevadas y profundos pensamientos. En lugar de preocuparse de ser claros de algún modo a sus lectores, parece como si les gritasen burlonamente: ¿a que no puedes adivinar lo que estoy pensando? Si aquel, en vez de responder ¿y a mí qué me importa?, y tirar el libro, se esfuerza en vano con él, al final piensa que debe tratarse de algo sumamente inescrutable que supera su capacidad de comprensión. Entonces, arqueando sus cejas, lo llama un pensador profundo. Una de las consecuencias de este método es, entre otras cosas, cuando en Inglaterra alguien quiere definir algo como oscuro e incluso totalmente incomprensible, dice: es como la metafísica alemana. Más o menos como en Francia se dice: es tan claro como un tintero. Inútil es recordarlo aquí, aunque ninguno podrá repetirse lo suficiente, que los buenos escritores, por el contrario, se han esforzado en conducir a sus lectores a pensar justo aquello que ellos mismos han pensado. Quienes tienen algo bueno que comunicar se preocupará de que eso no se pierda. El buen estilo se basa, por tanto, principalmente en el hecho de que se tenga ciertamente algo que decir. Este simple detalle es el que falta a la mayoría de los escritores contemporáneos, es la causa de sus expresiones tan lamentables. Esto lo dijo Arthur Schopenhauer hace más de un siglo, y que veas que sigue siendo tristemente, profundamente actual, en donde los que no conocen a Dios ahora sí que se arrodillan con los barbudos, ¿no? Y que precisamente el estilo de mi libro lo que intenta es de ser claro y que la gente que me pueda entender y pueda discutir y generar argumentos, y no me estoy escondiendo en una falsa retórica de alguna jerga oscura para decir lo que pienso. Ileana, ¿le gustaría agregar algo más? Pues sí, redondear esta idea que ciertamente se agradece muchísimo a José Eduardo Tapan la claridad que tiene para transmitir el psicoanálisis, ¿no? Porque yo recuerdo como en esta parte de formación psicoanalítica, lo más complejo es poder como separar la paja, ¿no? Quitar toda la paja que hay encima, porque justamente pierdes muchos años escuchando personas o leyendo a personas que están tremendamente confundidas, que no han leído a los autores, porque sí, cuando ya te avientas un clavado profundo en Freud, en Lacan, y por supuesto en muchos otros autores, no podríamos reducir el psicoanálisis a 2 autores, nos damos cuenta cómo está justamente lleno de una oscuridad y de cosas que no dicen nada. Entonces uno se siente, la verdad es que bastante tonto, ¿no? Por no decir otra palabra, cuando empiezas a adentrarte en psicoanálisis, justamente por esas personas que oscurecen el discurso con la canolalia, lo voy a decir más así, porque tal vez Freud no utiliza tantos términos que sean tan difíciles de comprender. También me parece que Freud es un autor que te invita a leerlo y a seguirlo y te comparte esta parte de estar dialogando con él. Así encuentro los libros de José Tapan, ¿no? Como en esta posibilidad de diálogo con el autor. Sepas mucho, sepas poquito de psicoanálisis, seguramente te dará una claridad de por dónde seguir a profundizar la lectura psicoanalítica, que me parece, sí, un campo apasionante. Gracias, David. Ahorita estaban hablando sobre la claridad y justamente al leer este libro, yo pienso que tan claro es este libro que me parece que sí, hasta sirve para alguien que quiere introducirse en el psicoanálisis. A pesar de que el título es El inconsciente no está estructurado como un lenguaje y que el doctor Tapan va a concluir cuestionando esta idea de Lacan,
todo el recorrido que hace desde el inconsciente en los filósofos, el inconsciente para Freud, el inconsciente colectivo de Jung, el inconsciente en Lacan, o sea, todo eso me parece a mí que puede servir para introducirse quien lo desea. También tan claro es que puede servir mucho para eso también. David, Gracias, Liliana. Dame nada más oportunidad, 2 minutos, porque dice Verónica González, pregunta, ¿yo dentro del análisis se puede dar un diálogo o solamente es la escucha del analista? Hagáis la palabra del analizante y el analizante tendrá oportunidad de cuestionar al analista. Yo creo que claramente sí a las dos. El tema aquí importante es que no es un diálogo. O sea, en un trabajo analítico, la persona que tiene que develar toda la serie de cosas que lo están aconteciendo es quien paga la sesión. Si se trata, Lacan desde tempranamente, 1953, muestra que el diálogo entre personas es lo que hace la psicoterapia, es lo que hace la psicología, pero es una relación imaginaria de un yo a otro yo. Y eso es lo que impide el trabajo analítico. El analista lo que tiene que generar es condiciones, no es una escucha solo pasiva, que está en silencio. Pues digo, porque si estás pasivo en silencio, pues mejor hablen con un florero, les sale más barato, ¿no? O sea, es una escucha activa que está generando condiciones de oportunidad de que la gente que esté hablando empiece a percibir y a darse cuenta de cosas que no se había dado cuenta en la vida cotidiana. Entonces, eso es importante, digamos, el trabajo analítico. Entonces, no es un asunto de un yo a otro yo, que es un diálogo y usted qué opina y yo opino. Sí, eso no es psicoanálisis, ¿no? Y Carlos Zavala dice, buenas noches, tengo una duda, ¿en qué momento se podrá nombrar psicoanalista a una persona? Pues el tema de eso, querido, es que ahí Lacan hace una diferencia entre autorizarte como analista y permitirte como analista. Y yo sí te puedo decir que el gran número de psicoanalistas se lo permiten. No están auténticamente autorizados porque no hay un trabajo analítico que corresponda, un trabajo serio de lectura, de supervisión, toda una serie de cosas que son importantes para que puedas generarse un trabajo analítico. Y también la pregunta es, un junguiano, un adleriano, un winnicottiano, un kleiniano, un freudiano, un anafreudiano, un lacaniano de la École, un lacaniano de Miller, o sea, hacen lo mismo y todos se dicen psicoanalistas. Entonces la pregunta es, ¿ser psicoanalista dice algo? Pues no. La praxis es la que habla por el analista. David. Sí, muchas gracias por las preguntas muy interesantes y pues aquí preguntan cómo lo pueden adquirir. Pues que vayan a la presentación de mi libro. Vayan a la presentación de mi libro y habrá oportunidad de que si vuelves a poner la imagen, ahí lo podrán adquirir y si no, sí conmigo. Va a ser el jueves, va a ser el 17 de junio en la Casa de Cultura Elena Garro, que está en Fernández Leal, Coyoacán, en el barrio de la Concepción. Para algunos, para los que no sepan, le llaman el Nuevo Manhattan, toda esta área. No es cierto. Bien, y para los que estén interesados también, ya que si desean adquirir este libro, pues también lo vamos a estar trabajando durante este seminario que ven en pantalla, que lleva el mismo título del libro del doctor Tappan. O sea, estamos recorriendo las nociones del inconsciente hasta llegar a la crítica que hace el doctor Tappan sobre esta concepción de Lacan. Y bueno, pues pueden, la mayoría están en el grupo del Seminario Psicoanalítico de México, el grupo de WhatsApp. Se pueden poner en contacto conmigo si desean inscribirse en este seminario, aún están a tiempo. Y pues también, pues como ya vieron,
pueden adquirir el libro yendo a esta presentación, y si gustan les mando también el contacto de Manuel Robles, quien es el encargado del envío de los libros, ahí en el grupo también. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Tapa, muchísimas gracias, Ileana. Fue un enorme placer dialogar con ustedes, de verdad. Y pues esperemos que pronto podamos otra vez tener la oportunidad de dialogar en este espacio. Gracias, David. Hasta luego, buenas noches. Gracias, José, nos vemos todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.